¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Jay. Bienvenidos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar sobre un cómic nacional que me ha llamado bastante la atención. Se trata de un regalo que me hicieron y como bien sabéis, los regalos siempre son algo especial y este cómic, independientemente de si me ha gustado más o menos, siempre tendrá un hueco especial en mi corazón. Estamos hablando concretamente de Aztan Novgorod, las crónicas de un divisionario, de la mano de Norma Editorial y de Víctor Barba. Aquí lo tenéis y es lo que os digo, un cómic bastante especial para mí. En cierto modo es un cómic bélico, pero luego cuando te adentras en él ves que no es la guerra realmente el mensaje principal en sí. Concretamente, este cómic nos narra la vida, la biografía de Teodoro Recuero Pérez, un muchacho que nació en Extremadura, concretamente en el pueblo de Serradilla en el 1914, y nos relata su vida porque ha sido de lo más movidita, ya que nació el mismo día que estalló la Primera Guerra Mundial, y nos relata cómo con el paso del tiempo tuvo que tomar diferentes decisiones, siempre con la meta de sobrevivir. Así que en cierto modo, independientemente de la guerra, independientemente de los partidos políticos, estamos hablando de una historia de supervivencia. Como sinopsis rápida, vamos a decir que Teodoro nació en este pueblo, se dedicó a la agricultura cuando era pequeño, una familia humilde. A medida que fue creciendo, terminó formando parte del Partido Comunista y lo que nos cuentan es que cuando estalla toda la revolución, cuando estalla la guerra civil en España, con tal de sobrevivir y no convertirse en un paria, un exiliado o directamente que lo matasen, Teodoro tomó la decisión de alistarse en la Falange para sobrevivir. Así es como él pues luchó en la guerra civil, sobrevivió a ella y luego, así como estaba el país y demás, con la lucha contra el hambre y con las, digamos, intentando evitar tener una vida lo más precaria posible, pues se alistó en la División Azul para intentar, lo dicho, sobrevivir, tirar hacia adelante. Y nos relata cómo luchó en el frente ruso, concretamente hasta llegar a Novgorod, que es, digamos, la ubicación principal de la cual nos están hablando. Pero lo dicho, no es una historia en la que lo importante sea en sí los partidos políticos o la vida que ha tenido Teodoro, sino que es una historia que nos habla un poco más, en general, de lo mala que es la guerra. El tópico de que en la guerra nunca nadie gana está a la orden del día en esta historia. Pero bueno, voy a leeros cómo en la sinopsis describen la idea de este cómic en sí. Tal y como nos dicen, es un relato que reivindica el papel de una generación maltratada, abocada por el huracán de la historia y por la ambición de una élite sin escrúpulos a elegir entre convertirse en parias, exiliados o en carne de cañón. Vamos, el resumen, nos cuentan la vida de Teodoro y cómo este va tomando diferentes decisiones alistándose a el partido que, digamos, estuviera en auge en ese momento, con el mero hecho de tirar hacia adelante e intentar sobrevivir en una vida bastante extraña y convulsa a la cual le había tocado vivir y no había otra forma que, digamos, tirar para adelante de la forma que fuera. La historia se nos cuenta a raíz de flashbacks, poco a poco así nos van contando la infancia y juventud de Teodoro, cómo termina alistándose en un partido, en otro, cómo combate en una guerra, es herido y así poco a poco hasta llegar al presente. Como ya os he dicho, es una historia que trata sobre la vida, sobre la propia supervivencia y he de decir que me ha encantado cómo lo han narrado porque hacen que te metas en el personaje y que puedas sentir lo que sintió Teodoro en ciertas situaciones para tomar según qué decisión. Sin duda alguna, eso me ha encantado, es lo que, digamos, me ha llamado más la atención. Y ya, independientemente de la historia, porque ya me gustaría que, sin hacer spoilers, pues quien se lo lea, pues que vaya descubriendo los acontecimientos que vive Teodoro, he de decir que me ha gustado mucho, lo dicho, la narrativa, el tipo de dibujado es realista y consigue meterte completamente en la historia porque es muy cruel, o sea, muestra la guerra de una manera muy cruel, sobre todo las muertes son muy impactantes y no se anda con rodeos, quiere que sientas, digamos, la frialdad de estas situaciones. Pero sin duda alguna la parte a nivel visual que más me ha gustado ha sido cómo han relatado los flashbacks, es decir, la infancia, la juventud
de Teodoro, con unos tonos un poco sepia para hacer referencia al pasado, pero que han sabido plasmar perfectamente esos pueblos de Extremadura, la agricultura. O sea, me han hecho imaginarme yo viviendo en ese pueblo, y la verdad es que cuando consiguen hacer eso, pues quiere decir que el trabajo está hecho con mimo y con cariño. Y ya más allá de la historia, lo dicho, más allá de los partidos, de las guerras y demás, cuando ya has acabado la historia, cuando ya has, digamos, experimentado la experiencia que tuvo que vivir Teodoro, me ha parecido interesante que en la parte final del cómic haya simplemente como, bueno, artículos o información histórica de lo acontecido a nivel tanto de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, de la Guerra Civil. Son datos que a lo mejor alguien que no conozca mucho sobre la historia luego pueda nutrirse para entender más el contexto de la historia que nos acaban de contar. Es decir, habrá gente que se lea lo que ha pasado con Teodoro, entiendan que el tío ha luchado una guerra para allá, una guerra para acá, y que al final ha hecho ciertas cosas, pero a lo mejor no entienden mucho el contexto o les falta información o datos. Me ha parecido muy interesante que al final, cuando ya tienes interiorizado lo que te han contado en el cómic, pues puedas repasar ciertos datos históricos, fechas, guerras, personajes y demás, para entender un poco más el contexto y nutrirte al fin y al cabo, porque es un cómic en el que te entretienes, vives una historia emocionante y a la vez aprendes historia en caso de que lo tengas ya flojillo el asunto, así que se puede decir que es bastante completo. Me ha gustado mucho y nada, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre Hasta Novgorod, Crónicas de un Divisionario, ¿y tú, concretamente tú, pequeño soldado, qué opinas?